Hola amigos de Explora y bienvenidos a la parte número 2 sobre voluntariados, en donde les voy a contar mi propia experiencia haciendo un voluntariado. Entonces espero que tomen asiento, que se busquen un cafecito y comenzamos a echar cuento. Para comenzar con la historia, primero creo que tienen que saber de cómo surgió esa idea en mi cabeza de hacer un voluntariado. Resulta que yo en ese punto de mi proceso ya había aprendido alemán, ya tenía un nivel B2, ya había hecho curso de alemán, pero como les dije y les hemos dicho muchas veces, nosotros cometimos muchos errores porque no conocíamos a nadie, no teníamos como alguien que nos guiara en el proceso. Entonces en ese punto yo todavía no había recibido una respuesta de la Versicherungsregierung, de la entidad que se encarga de revisar los papeles acá. Entonces necesitaba una visa para quedarme, ya mi visa de estudiante de idiomas se iba a vencer y recibí un contrato de trabajo como mi hermano para trabajar como auxiliar de enfermería. A mi hermano le dieron la visa 16D, que es una visa que pues es para, más que todo para personal que está en proceso de homologación. Y al momento de yo ir a pedir esa visa, a mí me dijeron que no. ¿Por qué? Hasta el sol de hoy no sé, nunca lo entendí. El mismo apellido, el mismo contrato, el mismo todo, pero a mi hermano lo atendió un hombre, a mí me atendió una mujer. No sé qué pasó, a mí me dijeron que no, a él le dijeron que sí. Lo intenté nuevamente, fui con una persona que hablaba alemán. Pensé que de pronto era algo del idioma, que no nos entendíamos, pero nuevamente me dijeron que no. Entonces, como que yo en mi desesperación, por así decirlo, de quedarme en Alemania, de que necesitaba una visa para quedarme, surgió la posibilidad entonces de hacer un voluntariado. Yo comencé a buscar por internet voluntariados y comencé a mandar correos. Me respondieron de varios, pero obviamente yo en ese momento pues escogí el lugar que me quedaba más cerca de donde yo vivía, que por casualidad era el mismo lugar donde mi hermano estaba trabajando como auxiliar de enfermería. Y yo pensé en esos momentos, entonces, bueno, no importa, voy a hacer el voluntariado, por lo menos pues me dan algo de dinero, me van a pagar un seguro médico y tengo una visa para quedarme, que es lo que realmente en estos momentos necesito mientras me salen los papeles. ¿En qué consistió ese voluntariado? Ese voluntariado lo hice yo en un hospital, también en el área de enfermería, prácticamente pues como auxiliar de enfermería. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que el trabajo que hacen las auxiliares de enfermería, por ejemplo, en Colombia, es muy diferente al que hacen aquí en Alemania. Uno aquí como auxiliar de enfermería no tiene permitido, por ejemplo, sacar sangre, ni hacer procedimientos, ni nada más, que todo es como cuidar pacientes, transportarlos, limpiarlos, etcétera. Entonces como que fue algo nuevo para mí porque yo no estudié eso, yo no aprendí cómo hacer esas cosas, entonces fue algo que pues aprendí, que me tocó aprender. Y bueno, creo que fue una experiencia también muy interesante, voy a llamarla interesante, en la que aprendí mucho. Yo trabajaba a tiempo completo, o sea, 8 horas al día mínimo. Eran horarios de 6 de la mañana a 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 9 de la noche, y trabajaba también los fines de semana. Yo no trabajaba de noche, pero sí trabajaba, como les digo, fines de semana y entre semanas. Y de verdad era un trabajo agotador, o sea, yo llegaba súper cansada a la casa, que de verdad yo no quería moverme, o sea, yo llegaba cansada, agotada, y esas madrugadas también. Entonces como que fue una época de trabajo, digamos, intenso. ¿Cuánto ganaba yo por ese trabajo? Creo que eran 420 euros, algo así, más el seguro médico. Lo curioso de esto, y por qué les digo exactamente cuánto yo ganaba, era que mi hermano estaba en el mismo hospital, él estaba en otra estación, pero él solamente trabajaba 40 horas mensuales. O sea que él iba 2 veces a la semana al hospital y ganaba incluso más que yo. Eso a veces me da como una impotencia, como que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo trabajo el doble? No, ni siquiera el doble, 4 veces más que él, yo gano menos que él. Y bueno, no era algo que pudiéramos cambiar, ni él lo quería para mí, ni yo lo quería para mí, era algo que no podía cambiar, fue así porque no me dieron la visa pues que él tenía y me tocó ese camino. Eh, Ahora creo que voy a hablar mejor como que ventajas y desventajas. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista, cada quien tiene formas diferentes
de ver el proceso, de decidir. Eso es lo que me encanta de Alemania, como que tú tienes las puertas abiertas para hacer lo que tú quieras. Ya tú verás si lo haces o no lo haces. Entonces, para comenzar con las ventajas y desventajas, creo que voy a comenzar primero entonces con las ventajas. Ventajas de hacer un voluntariado. Ventaja número 1 y la más importante para mí es que tú entras ya en una clínica, o sea, ya por lo menos no ves eso tan alejado de ti, de tu realidad, sino que ya entras a trabajar en una clínica, ya comienzas a conocer un poco el sistema de salud en Alemania y comienzas a hablar alemán médico. Médico entre comillas digo, porque tú no trabajas como médico, tú trabajas como auxiliar de enfermería y créanme que el lenguaje que uno utiliza es muy diferente. Sin embargo, tú escuchas a los médicos hablando, tú tienes de pronto la oportunidad de hablar con pacientes o quizá también tienes la oportunidad de hablar con los médicos si no te ignoran, también pasa. Entonces, eso creo que es lo más importante y lo más valioso que me dejó ese tiempo de voluntariado a mí y fue como que ese plus que le dio a mi alemán. Yo les puedo hablar de cómo mi alemán fue mejorando a través del tiempo que yo estuve en ese voluntariado que fue por 6 meses. Entonces lo más importante es que uno puede hablar alemán, que uno puede escuchar alemán y que uno está en un medio ya de la salud. El punto número 2 es que tú recibes un salario pequeñito, 420 euros creo que no es nada, o sea, por lo menos te puede cubrir algo de la vivienda, pero de resto necesitas de pronto algo extra que te mandes de tu casa o que tú tengas ahorrado, no sé. Y bueno, que te pagan también un buen seguro médico, que es súper importante, y ya puedes acceder a todos los beneficios que ofrece pues la salud aquí en Alemania. Punto número 3, y eso fue también desde mi experiencia personal, es que yo entré a hacer mi voluntariado en una urgencia. La persona que a mí me contrató sabía que yo era médico, entonces él me dijo, te voy a meter en una urgencia porque yo sé que si te vas para hospitalización te va a tocar solo trabajo de enfermería y de pronto en la urgencia vas a poder hacer otras cositas más. Y así fue, efectivamente, pues los médicos sabían que yo era médico y eventualmente cuando yo tenía un tiempo libre, ellos me permitían entrar con ellos a hacer, por ejemplo, anamnesis y muchas veces me decían como que ven, entra tú, revisa tú al paciente, o me mostraban cosas, o me decían, mira, canaliza, aunque yo no lo tenía permitido, me lo permitieron los médicos. Entonces, eso también súper agradecida de haber tenido esa oportunidad. Esa voy a decir que son mis 3 ventajas de hacer un voluntariado. Ahora entonces les voy a hablar de las desventajas desde mi experiencia personal de hacer un voluntariado. La primera es que creo que los procesos se pueden retrasar porque tú tienes que cumplir un contrato de trabajo, o sea, es un contrato de 1 año, que bueno, en mi caso yo la hice 6 meses, creo que es el mínimo tiempo que uno tiene que hacer. Entonces creo que eso puede retrasar tu proceso porque si por alguna razón tú mandas tus papeles y te responden en ese tiempo que tú estás haciendo voluntariado, no puedes renunciar así como así para continuar con tu proceso. Entonces creo que eso es una desventaja. La segunda desventaja es que si tú crees que tú vas a aprender alemán en un voluntariado, estás equivocado. Hay que aprender alemán en una escuela de alemán. En mi caso yo hice B2 y por eso es que pues decidí hacer el voluntariado y eso me ayudó porque yo tenía unas bases de alemán. Entonces, si tú no tienes unas bases de alemán, en un voluntariado no las vas a aprender porque tú no vas a tomar clases y no te va a dar tampoco tiempo de ir a clases porque usualmente, como les dije, ustedes tienen que cumplir un horario de trabajo de 8 horas al día y usualmente los cursos de alemán están en esas horas en las que te toca trabajar. Entonces, si crees que vas a poder trabajar al mismo tiempo, es muy, muy complicado. Yo puedo decirles que casi que imposible. Entonces, aprender alemán durante el voluntariado, no. Si ya tienes alemán y quieres perfeccionar o mejorar tu alemán, entonces sí puede ser una buena opción. La tercera desventaja que yo le veo al voluntariado es que no vas a desarrollar conocimientos médicos porque tú no vas a trabajar como médico, tú vas a trabajar como un auxiliar de enfermería. Entonces, que tú vas a aprender enfermedades o tratamientos, eso es falso porque no vas a estar con los médicos. Entonces, olvídate que vas a aprender conocimientos médicos como tal. Más bien, pues, como te digo,
familiarizarte con las cosas que dicen los pacientes, porque usualmente pues los pacientes siempre dicen lo mismo, y familiarizarte con ciertas cosas de enfermería que también son importantes, pero con conocimientos médicos no. Otra ventaja que le veo al voluntariado es lo que uno recibe mensualmente, que como les dijeran, como 400 euros, para el trabajo tan duro que uno hace. O sea, 8 horas que le toca a uno trabajar, pero que les digo sin pausa, o sea, media hora de pausa quizá. Pero es un trabajo muy, muy duro que hoy en día a mí me parece casi que injusto lo que yo trabajé y lo que yo recibía mensualmente. Por otra parte, si tú eres médico, tú no tienes conocimiento de enfermería y créanme que hasta voltear un paciente, limpiar un paciente tiene su ciencia y tú llegas allá a hacer esas cosas que tú no aprendiste en la universidad y las enfermeras de pronto tienen ese concepto de que tú tienes que ya saberlo todo, hacerlo todo y tú como que y no lo puedo hacer, no sé hacerlo, no sé cómo voltear un paciente, me tienen que enseñar, me tienen que explicar. Entonces fueron momentos a veces incómodos que yo decía, Dios, yo no aprendí a hacer esto, yo no estudié esto en la universidad y ahora me toca hacer estas cosas. Fueron momentos difíciles. O sea, yo en general puedo decirles que viví momentos muy, muy, muy duros. Para mí eso fue un reto muy grande, ese voluntariado, se los digo así, con la mano en el corazón. Hoy en día miro para atrás y digo, gracias Dios porque me hiciste pasar por ese proceso en donde también conocí gente maravillosa, ¿eh? Conocí gente que todavía seguimos en contacto y estoy agradecida de haber conocido a esas personas y de todo lo que aprendí. Como les dije, no como médico, sino como persona. O sea, eso me llevó a un nivel de madurez, de entender de que no todo sale como uno lo quiere, pero que se puede, que los obstáculos siempre van a aparecer. Para mí eso fue un obstáculo, pero hoy miro para atrás y digo, Dios, gracias que me hiciste pasar por eso, porque si no hubiese pasado por eso, de pronto no pudiera hablar tan bien alemán como lo hago hoy en día. Gran parte se lo debo a ese proceso. Entonces, ¿ustedes tienen esa posibilidad? Claro que sí, está abierta para todo el mundo, no solo para médicos, enfermeras, para cualquier persona que quiera venir a Alemania, porque realmente está en diferentes campos, no solamente en el campo de la salud, está en guarderías, está en aeropuertos, etcétera. O sea, hay muchísimos lugares en donde uno puede hacer un voluntariado. Entonces, ustedes tienen que saber si están dispuestos a pasar por obstáculos que se presenten o por lo que sea que se presente durante ese año. Entonces, aquí está, esta fue mi experiencia personal. Si conocen a alguien que de pronto esté haciendo un voluntariado, díganle que se comunique con nosotros para que nos cuente también su experiencia y también se las cuente a ustedes y así pues compartir con todos experiencias, que es lo que queremos mostrarles acá, que todos tengan como una visión amplia aquí de cómo se pueden hacer las cosas aquí en Alemania, no como que no es todo cuadriculado, aquí tú puedes coger el camino que tú quieras, tú eres responsable de tus propias decisiones y de tu camino, no es que yo sea el ejemplo para ustedes, yo quiero que ustedes sean dueños y señores de su camino y que ustedes decían yo quiero ir para la derecha, yo quiero ir para la izquierda, yo voy a estar acá y mi hermano para decirles miren, de pronto si cogen a la derecha pueden tener este resultado, pero al final ustedes son los que escogen. Cualquier camino que ustedes escojan, si son constantes, si tienen disciplina, si tienen la motivación correcta, los va a llevar a su objetivo. Y nosotros vamos a estar acá para celebrarlo con ustedes. Entonces, gracias por verme, gracias por su tiempo. Yo sé que a veces hablo mucho, pero me encanta compartir con ustedes. Nos vemos entonces en un próximo video. Déjenos porfa un par de likes o comentarios si quieren o tienen más preguntas sobre los voluntariados. Nos vemos entonces en un próximo. Chao.